Bienvenidos amigos un día más a nuestro programa Compromiso TV, un programa donde damos a conocer las distintas ONGs y entidades y las ayudas y actividades que realizan tanto a nivel nacional como internacional. En el día de hoy nos acompaña Manuela Lacalle, bienvenida. Muchísimas gracias, Daniela. Ella viene para presentar la ONG Lo que de verdad importa y para ello, bueno, ella es la responsable de voluntariado y alianzas educativas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Nos a vosotros. gustaría que nos contaras qué es la Fundación Lo que de verdad importa. La Fundación Lo que de verdad importa es una fundación con 14 años de recorrido. Estamos presentes en España, en las 10 ciudades principales en España y en 8 países en el extranjero, sobre todo en Latinoamérica. Mm. Y surge con el objetivo de invitar a los jóvenes a reflexionar sobre qué es lo que de verdad importa en la vida. Nacemos con el objetivo de llegar a los jóvenes, pero hoy en día, después de 14 años, tenemos diferentes líneas de actuación que llegan a los principales colectivos, pues a personas mayores, tenemos una línea para empresas y al final, bueno, pues nos dirigimos a las personas jóvenes de espíritu. Con esa línea de fondo, con ese objetivo de invitar a las personas a reflexionar sobre lo que de verdad importa y sobre los valores universales que nos unen a todos, el principal proyecto, nuestra principal línea de actuación son los congresos gratuitos. Donde invitamos a los jóvenes, es un congreso donde todo está abierto a absolutamente todo el mundo, que celebramos en las 10 principales ciudades en España y en 8 países en el extranjero, como comentaba. Son congresos donde invitamos normalmente a 3, 4 ponentes cuyas vidas, cuyas trayectorias nos hacen reflexionar precisamente sobre eso, sobre lo que de verdad importa en la vida. Es decir, que no queremos decir a los jóvenes qué es lo que de verdad importa, sino invitarles a ellos a llegar a sus propias conclusiones. A reflexionar, ¿no? Ujú. ¿Y nos podrías contar cómo fueron los inicios de esta fundación? ¿Cómo se arma este proyecto? Por supuesto, la Fundación empieza con un primer congreso en Madrid que surge a raíz de una inquietud de nuestra directora general junto con 2 personas, Carolina y Pilar, que aún hoy en día forman parte del equipo, porque llega a sus manos un manuscrito llamado Lo que de verdad importa, Ujú. que había sido escrito por un norteamericano llamado Nicholas Forstmann, que bueno, en un momento de su vida era una persona totalmente hecha a sí misma, con todos los medios económicos necesarios, y que en un momento de su vida le diagnostican cáncer y, pues lamentablemente fallece un tiempo después, y él escribe este manuscrito para dejar un legado a sus hijos, para decirles, Ujú. para invitarles, ¿no?, a reflexionar sobre lo que de verdad importa en la vida. Nuestra directora general por aquel entonces ya había sufrido también 2 cánceres, tenía 3 niñas pequeñas, y bueno, entre ese equipo, junto con, como decía Carolina y Pilar, de los inicios, se paran a reflexionar sobre lo importante que es dar a los jóvenes ese mensaje Sí. y que lleguemos a estas conclusiones tan importantes antes de que no nos tenga que pasar algo traumático, ¿no?, Ujú. como una enfermedad o un accidente, para que nos paremos a reflexionar sobre ello. Y con ese espíritu nace el primer Congreso de Valores gratuito para jóvenes en Madrid, que posteriormente se ha ido también pues, celebrando en las principales ciudades en España. Nos gustaría saber también cómo habéis notado ese crecimiento de la fundación, porque supongo que las necesidades o el perfil de las personas con las que trabajabais hace 14 años es distinto, ¿no?, al día de hoy, aunque sean jóvenes también, pero ¿de qué manera ha cambiado como fundación? ¿Cómo ha crecido? Yo, la verdad que llevo 3 años en la fundación, no estaba desde el principio, pero como somos un equipo muy pequeño y muy unido, sí que he oído muchísimas historias, muchísimos testimonios de esa evolución. Ujú. Para empezar, porque se empieza con un primer congreso en Madrid y con una sola línea de actuación, que son los congresos, que luego evoluciona y ahora mismo hay más de 14 líneas y estamos presentes en toda España y en el extranjero. Es decir, que ese desarrollo ha sido importante. Nosotros, como dice María, nuestra directora, no tenemos pues una línea de expansión o de desarrollo, una estrategia de desarrollo, sino que siempre solemos ir a las ciudades donde nos reclaman, ¿no? De manera que si una persona o una entidad viene a un congreso de valores, por ejemplo, en Sevilla, y nos dice, oye, es que yo quiero llevar esto a Lisboa, por ejemplo, Sí. donde también estamos presentes, pues ponemos todos nuestros medios a su disposición, siempre contando con los apoyos económicos necesarios, pero para que podamos expandir, porque al final es nuestro objetivo, ¿no?, poder llevar este mensaje cada vez a más jóvenes y a más personas. Más o menos, ¿por cuántas personas está hecho este equipo de voluntarios que trabajáis en lo que de verdad importa?
sería muy difícil para mí decirte exactamente el número porque hay muchísimas personas involucradas, ¿no? Para empezar, somos un equipo de 6 personas en plantilla, pero que además tenemos un apoyo muy importante de 4 personas voluntarias que colaboran de manera periódica y, por así decirlo, a jornada completa. Y luego, además, cada delegación en cada ciudad y en cada país está formado también por personas voluntarias. Además de que cada proyecto diferente, que ahora luego comentaremos en profundidad, tiene sus propios voluntarios, con lo cual yo creo que estaríamos hablando de cientos de personas. Cada congreso también acoge a unos 40, 50 voluntarios, o sea que verdaderamente como equipo ahora mismo pues estaríamos hablando de unas 10 personas. ¿Y en qué consisten estos congresos, tanto nacionales e internacionales? ¿Qué actividades presentáis? ¿Son testimonios, verdad, de oponentes para los jóvenes? Efectivamente, son testimonios normalmente de 3 o 4 ponentes nacionales e internacionales cuyas vidas transmiten esos valores universales de los que queremos, sobre los que queremos invitar a los jóvenes a reflexionar. Por comentarte, ¿no?, ejemplos mediáticos y que puedan ser conocidos, pues por ejemplo Nando Parrado, que fue superviviente del accidente de los Andes, o Sara Andrés, que es una chica que tuvo un accidente y le tuvieron que amputar las piernas y a día de hoy es campeona paralímpica de atletismo. Es decir, que son siempre testimonios muy distintos porque tocamos distintas áreas como pueden ser el emprendimiento social, la solidaridad, la aceptación de la discapacidad. Es decir, que cada ponente, perfiles muy diferentes, siempre muy variados, que invitan a los jóvenes a reflexionar. Muy bien, pues me gustaría pasar a un vídeo que nos presentáis de la Fundación y en unos momentos volvemos. Pues vivíamos en Turón, en la cuenca minera, en el año 1934, cuando estalló la Revolución de Asturias, y entonces pasaban muchos aviones tirando octavillas por ahí en la Revolución, y octavillas que nosotros recogíamos por el jardín. Pero vivíamos de tanto miedo que, a pesar de que no sabíamos lo que ponían las octavillas, porque no sabíamos leer en aquel entonces, el miedo que os metía en el cuerpo ya era tan grande que tenía ganas de marcharme de allí. Entonces, a ver los aviones que pasaban, yo quería pues marcharme con ellos. Y yo creo que ese fue el principio de mi vocación aeronáutica. Terminé siendo piloto. Yo tenía 2 años. En la guerra de los japoneses yo vivía en Filipinas y nos refugiaron los tíos en una hacienda donde vivíamos casi toda la familia. Y recuerdo que mi madre, como era enfermera, ella, para ganar dinero, porque en la guerra el dinero era imposible, ella curaba a los campesinos de los alrededores. Como no tenían dinero, nos pagaban con gallinas, con huevos, con lechugas, hasta una vaca que se llamaba Linda, y eso lo recuerdo mucho, porque nos impactó a todos los hermanos a ver una vaca que nos daba leche, o sea que era maravilloso. Tengo 21, estoy en la granja haciendo la mili preuniversitaria o universitaria, y como era alto en aquel entonces era en primera fila y desfilábamos cantando. Y cantábamos el himno de la infantería, que más o menos dice así: ardor guerrero. Y yo soy tan malo cantando que los oficiales que iban delante se volvían y decían: Montero, cállese. Y yo me tenía que callar porque desentonaba de tal manera que toda la compañía se partía de risa. Así que Dios no me llamó por ese arte, el canto. Ya estamos de vuelta, hoy estamos con la ONG Lo que de verdad importa y en la primera parte hablábamos sobre los inicios de esta fundación y de qué manera tan curiosa, ¿no?, con un manuscrito como ese legado de esta persona fallecida ha podido tocar a jóvenes y a personas para crear este proyecto tan bonito. Ahora nos gustaría hacer un poco más hincapié en los proyectos más recientes que tenéis. ¿Nos podrías hablar sobre el proyecto de Tu historia de verdad importa y cuál es el objetivo principal? Por supuesto. Tu historia de verdad importa es un proyecto de voluntariado
que nace porque, bueno, primero por lo que te contaba, ¿no? Que al final la Fundación se expande con sus distintas líneas de actuación respondiendo a las necesidades que se observan, y además porque cuando una persona acude a un congreso de lo que de verdad importa, lo más natural, y nos pasa siempre, llegamos a miles de personas con cada congreso y siempre nos suelen decir que sales pues removido por dentro, ¿no? Con ganas de querer participar, querer involucrarte y querer pues de alguna te toca manera, la fibrita, ¿no? efectivamente, de alguna manera contribuir para hacer un mundo mejor. Claro. Con lo cual, desde hace varios años colaborábamos con otras ONGs y con otras entidades para facilitar que esas personas pudieran incorporarse a proyectos de voluntariado. Y sin embargo, hace 4 años nace el deseo, la necesidad de tener nuestro propio proyecto, nuestra propia línea de voluntariado. Y así es como nace Tu Historia de Verdad Importa. Al final nosotros lo que hacemos a través de los congresos, si lo piensas, es contar historias. Y queríamos también llegar a ese colectivo de personas mayores, volver a poner a las personas mayores en el fondo, en el centro de la sociedad y hacerles un homenaje. Con lo cual, qué mejor manera de hacerlo que ponerles en contacto con voluntarios jóvenes que van cada semana a las residencias y a los domicilios de estas personas para entrevistarles y crear de esta manera un manuscrito que narra la historia de sus vidas. Y el producto, el resultado efectivamente de este proyecto es increíblemente bonito porque gracias a la colaboración con Fundación SM, que es uno de nuestros principales partners en el proyecto, estas historias quedan impresas. Ellos corrigen, editan y maquetan cada manuscrito para que al final de un año, que es lo que dura el proyecto, podamos entregar a cada persona el libro con la historia de su vida. ¿Y cuáles son los requisitos para ser el protagonista o narrador de este? Verdaderamente los requisitos son tener muchísimas ganas, muchísimo compromiso con el proyecto, porque es un proyecto que requiere de un tiempo y una dedicación importantes. Y intentamos darle prioridad a los jóvenes, sin embargo nos hemos dado cuenta de que también las personas, ¿no? A partir de 30, 40 años también lo disfrutan de una manera diferente, porque al final estamos poniendo en común generaciones que a priori pues hay una falta, ¿no? de vínculo ahí. Y es increíble porque se genera un vínculo entre personas que a priori no se conocían y que después de un año terminan siendo pues casi como nietos y abuelos postizos. Entonces es mágico lo que se crea ahí. Claro. Y a pesar de que, como te decía, de que nació siendo un proyecto destinado principalmente a los jóvenes, nos hemos dado cuenta de que las experiencias son ricas y son variadas para todos los grupos de edad. Cuando una persona de 17, 18 años entra en contacto con una persona mayor, con un mundo que le es totalmente desconocido, ahí se crea una conexión muy importante. Pero cuando es una persona de 38, 40 años, también se disfruta desde una madurez muy distinta. Porque, y esto es un tema muy importante, en este proyecto ambas partes son voluntarias, tanto los jóvenes narradores como los mayores, a quienes llamamos protagonistas. Los protagonistas están compartiendo su historia, están compartiendo su sabiduría, su aprendizaje, y esto es verdaderamente enriquecedor para el narrador, para la persona voluntaria. Al final es una actividad intergeneracional, ¿no? Uniendo a los jóvenes también con las personas mayores. ¿Y cómo funciona el proceso desde que comienza el proyecto hasta que la persona mayor recibe su libro? El proceso, como te decía, dura 12 meses. Primero presentamos el proyecto en las residencias de personas mayores y también bueno, al público en general, porque también tenemos personas que viven solas en domicilio. Para conseguir ese perfil de mayores protagonistas. Con respecto a los protagonistas que no te he comentado antes, también los requisitos son sencillos, es simplemente bueno, pues ser una persona mayor y tener ganas de contar tu historia, porque por supuesto partimos de la base de que ellos son los que quieren recibir ese homenaje que les vamos a hacer. Y luego también que ellos tengan capacidad cognitiva suficiente para acordarse y poder desgranar todos los elementos de la historia de su vida. Paralelamente hacemos la selección de los narradores a través de una entrevista y después tienen lugar unas formaciones presenciales que hacemos también con el apoyo de los contenidos de Fundación SM, que se fundamentan en 2 pilares fundamentales. Por un lado, toda la parte de apoyo psicológico y de vínculo con la persona mayor y por otro lado, toda la parte de escritura.
A partir de ahí acompañamos al narrador al domicilio o a la residencia del protagonista, gracias siempre a la participación también de las mentoras voluntarias. Digo mentoras porque hasta ahora todas las voluntarias que han participado han sido mujeres, que en cada ciudad acompañan a estos narradores a las residencias a conocer a sus protagonistas y luego les hacen un seguimiento a lo largo de todo el proceso. Es decir, que cada 2 o 3 meses nos unimos por grupo pequeño para atender todas las dudas y necesidades de los narradores. Todo este proceso ha empezado ahora en enero y dura hasta el 31 de mayo, que es la fecha en la que los narradores entregan los borradores de los manuscritos y que nosotros derivamos a los editores, también voluntarios de Fundación SM. Y ahí comienza toda la parte de corrección, edición y maquetación de los ejemplares para imprimir. Hasta diciembre no tiene lugar la ceremonia de entrega de ejemplares y sin embargo no queremos, por supuesto, que se pierda el vínculo, ¿no? Que se ha creado entre esas 2 personas, con lo cual proponemos contenidos adicionales para que se mantengan las visitas, efectivamente, pero con un espíritu mucho más relajado, porque ya no tenemos ese deadline y ese trabajo paralelo que hacer de escritura del manuscrito. Y ya por fin en diciembre celebramos la ceremonia de entrega de manuscritos, que ahora en diciembre tendremos ya la 4ª edición y bueno, es una fiesta, ¿no? Es un homenaje para ellos. En anteriores ediciones hemos contado con la colaboración de Ani Gartiburu o de Jacob Petrus, por ejemplo, y lo que queremos al final es que ellos sientan que es un día muy especial para ellos. Al final se celebra una ceremonia muy especial, ¿no? Y también el vínculo que se crea entre el narrador y el protagonista de la historia, pues también debe ser muy especial. ¿Podrías contarnos esta experiencia como, bueno, ya siendo la 4ª edición de libros, ¿podrías contarnos la experiencia de alguna historia así más entrañable? Pues mira, la verdad es que tenemos historias increíbles. No he mencionado antes al principio, disculpad, que estamos ya presentes en 4 ciudades. Es decir, empezamos con una primera experiencia piloto en Madrid con solamente 10 ejemplares y a día de hoy estamos ya en Madrid, en Bilbao y en La Coruña y tenemos también un proyecto piloto en Belén, en Palestina, de la mano de Youth Wake Up, que es una ONG local que implementa el proyecto allí. Y este año vamos a publicar 65 ejemplares. Y volviendo, perdona, a tu pregunta, tenemos, imagínate, en 4 años y cada año hemos ido incrementando el número de publicaciones, tenemos historias increíbles. Claro, imagino. Pues la primera que me viene a la cabeza es la de una madre con su hijo que querían participar de forma conjunta porque estaban viviendo juntos en la residencia porque él tenía una enfermedad terminal. Y bueno, la madre era muy mayor, el hijo era mayor también y además estaba enfermo. Y la narradora vivió una experiencia pues profundamente transformadora y que le enseñó muchísimo porque lamentablemente ambos fallecieron muy poco tiempo antes de que el libro les pudiera ser entregado. Y sin embargo, imagínate el día de la ceremonia cuando pudimos entregar ese manuscrito de la historia de 2 vidas, de tantísimo amor que se tenían esa madre y ese hijo y se lo entregamos a sus sobrinos, a sus nietos, pues fue un día muy especial, desde luego. Imagino. Nosotros, bueno, ya estamos terminando el programa, pero no queremos irnos sin que nos dejes un mensaje para las personas que nos están viendo, que quieran ser parte de este proyecto, que quieran aportar su granito de arena, comprometerse, ¿no? Porque es al final lo que nosotros pretendemos con este programa, concienciar a los que nos ven de que hay mucha necesidad, de que hay personas que realmente necesitan que conozcamos su historia, como tratábamos. ¿Podrías dejarles un mensaje para los que nos están viendo de por qué tienen que ser parte de lo que de verdad importa y de qué manera pueden también ayudar? Yo la verdad es que invitaría a los jóvenes y a los jóvenes de espíritu en general, ¿no? a comprometerse de algún modo de maneras que no tienen que ser necesariamente ambiciosas, es decir, que todos podemos colaborar con crear un mundo mejor desde lo pequeño, desde el día a día. Por supuesto, desde lo que de verdad importa, invitamos a los jóvenes a unirse a nuestro proyecto de voluntariado, a Tu Historia de Verdad Importa, pero hay muchísimas iniciativas y muchísimas proyectos y maneras de involucrarse tanto formales como informales, es decir, que
que no creo que sea necesario plantearse voy a cambiar mi vida 180 grados, sino que las acciones pequeñas, cuando se multiplican por todas las personas que somos en el mundo, son las que verdaderamente cambian el mundo. Y ya, bueno, una pregunta más personal, para ti, ¿qué es lo que de verdad importa? Para mí lo que de verdad importa es el poder reconocer el valor de las personas y que todos somos iguales, todos somos hermanos y tenemos al final las mismas necesidades, más allá de las diferencias superficiales que podamos tener. Y esto es uno de los mayores valores del proyecto Tu historia de verdad importa, precisamente, porque muy a menudo las parejas que se crean de narrador y protagonista no necesariamente tienen que tener las mismas ideas a nivel político, a nivel religioso, etcétera, pero lo bonito es que estamos en un proyecto en el que nos esforzamos por escuchar, por hacer sentir a la persona que tenemos enfrente que está siendo escuchada, que respetamos sus puntos de vista, sus visiones. Y muchas veces eso también nos hace darnos cuenta de eso, ¿no? De que más allá de las cosas que nos separan, tenemos muchísimo en común. Gracias por tu mensaje y gracias también por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Daniela, y a Compromiso TV por invitarnos. Nosotros desde aquí apoyamos todas las iniciativas que presentéis y lo hablábamos fuera de cámaras, ¿verdad? Que al final se quedan muchas cosas por decir, por comentar, principalmente, ¿no? de la fundación, pero también tienen las redes sociales para ponerse en contacto con vosotros, cualquier cosa, ¿no? Lo vamos a estar pasando, y vídeos también que la verdad tocan, ¿no? A las personas que lo estén viendo van a, al final, que quede algo, ¿no? de esta ONG. Y yo desde aquí también agradeceros, y un programa más con lo que de verdad importa como ONG, y nos vemos la próxima semana. Gracias. Me llamo Begoña Barbadillo y he sido la narradora de la biografía de Paco. Es la primera vez que he participado en este proyecto, y la verdad es que lo decidí en décimas de segundo. Sí, cuando tú haces un voluntariado se supone que das, yo en este proyecto solo he recibido. Lo más bonito de haber participado en este proyecto es haber conocido a Paco, pero es verdad que Paco es el protagonista, pero en este caso no hay un protagonista sino una hija detrás. Si quería participar en el proyecto, siempre con él, que él lo haría. Entonces yo le dije que haría lo imposible. Begoña para mí ha sido como una hija. Me llamo María Ángeles y tengo 19 años. Hace 6 meses empecé con mi prima Lucía a venir aquí a la residencia a ver a Hipólito. Lo que más me ha gustado del proyecto ha sido pues poder contar su historia, y yo a la vez que escribía pues aprender todo lo que él iba diciendo, y mira, esto es como lo hago yo, esto no es como... y ver la diferencia que había. El proyecto, lo que me animó a participar, primero es que me invitó mi prima. Han sido muy agradables para mí. Y con él la verdad es que ha sido un placer, la verdad. Además,
Además, poco a poco se ha ido notando que como que el cariño se ha ido haciendo más grande, sobre todo él se le notan gestos que tiene hacia nosotras, así como hacernos así en la cara y cosas así, que siempre nos hace cuando se despide de nosotras. Y la cara que pone cuando nos ve también, la sonrisa que tiene siempre cuando llegamos aquí a verle, la verdad es que eso ya, aunque hayas tenido un mal día, ya viendo la cara de Hipólito ya, ya da igual que llueva o que hayas perdido el tren, hayas llegado tarde a clase, lo que da igual. Después de vivir esta experiencia, yo animaría a los jóvenes porque es una experiencia muy bonita.